Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible en esta etapa que seguimos transitando todos juntos, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poco sobre el humor, que es el tema que tenían ustedes en las tareas y es el tema que corresponde a esta primera etapa del año, que es la cosmovisión de humor. Vamos a hacer una diferenciación, ¿sí? Entre humor y comicidad. Eh, Cuando nos reímos, ¿sí? La risa, que es algo esencialmente humano, eh, como que nos relajamos, ¿sí? La risa nos sirve para descansar de una situación que estamos de repente enfrentando, ¿sí? Ahora hay que ver de qué nos reímos. Si hablamos de algo cómico, ¿sí? Si nos hace reír algo cómico, esa es la finalidad, ¿sí? La risa, la distensión, pasa el momento y listo. En cambio, cuando hablamos de lo humorístico, más allá de que nos provoque risa en un momento, también la intención es que después de esa risa reflexionemos sobre eso que nos causó la risa, ¿sí? Muchas veces nos enfrentamos a chistes que nos hacen reír y después, cuando lo vamos pensando mejor, ya no nos gusta tanto eso que nos hizo reír, ¿sí? Entonces, el humor es eso, lo que nos lleva a la reflexión posterior, ¿sí? La risa es una respuesta a una situación que se nos presenta, ¿sí? Que nos da risa, como ya dijimos, y eso que nos hace reír tiene que ver con lo que somos, con el grupo social al cual pertenecemos, con el lugar que vivimos, con el nivel, con la educación, con lo económico, con la vida, ¿sí? Con la vida que llevamos. Eh, Cuando hablamos de la risa, ¿sí? Cuando hablamos de la risa por la comicidad, hasta puede llegar a ser algo involuntario, ¿sí? Nos da risa hasta algún objeto, ¿sí? Una risa provocada hasta sin querer, ¿sí? Pero si hablamos de humor y sobre todo en la literatura, ya estamos hablando de algo un poquito más complejo, ¿sí? No es tan fácil lograr el humor en la literatura, porque como ya dijimos, ese humor que nos hace pensar, el humor que provoca que luego de que se nos pase esa risa, reflexionemos un poquito sobre eso que nos hizo reír. En la última tarea tenían un apunte sobre parodia, ¿sí? La definición más conocida de parodia dice que es una burla a otro texto que por lo general es serio y obviamente anterior, ¿sí? Si no es anterior a la parodia no se puede parodiar, ¿sí? Em, Muchos dicen que la parodia también es una especie de homenaje porque se le reconoce al texto que está siendo parodiado que es lo suficientemente conocido como para que se le puedan burlar, ¿no? Si no fuera conocido, entonces no se podría parodiar porque nadie estaría entendiendo de qué estamos hablando, ¿sí? Eh, Vamos a poner un ejemplo de las películas estas de terror, Scary Movie, que son parodias de películas de terror conocidas, ¿sí? Si nosotros no conociéramos, no hubiésemos visto las películas de terror a las cuales Scary Movie está parodiando, no entenderíamos cuál es el chiste, ¿sí? Quizás nos reiríamos de la situación, pero no estamos entendiendo que está haciendo referencia y está haciendo una burla de una situación que se planteó en una película anterior, ¿sí? Por eso se dice que se parodia una obra absolutamente conocida, si no la parodia no funciona, ¿sí? En el cuento que leímos también, te digo más, el de Fontana Rosa, tenemos un ejemplo de parodia en un personaje conocido por todos, como es Papá Noel o Santa Claus, como quieran decirle. ¿Y por qué el gordo es una parodia? Porque lo pintan como no puede ser Papá Noel. Papá Noel es una figura amable, cálida, los chicos lo aman, lo esperan porque significa regalo para ellos, ¿sí?
Entonces es una figura querida. En cambio el Papá Noel que nosotros leemos en el cuento de Fontana Rosa no tiene nada que ver, ¿sí? Y también tenemos en El asaltante feroz, ¿se acuerdan del primer cuento que está en el apunte? También una parodia del asaltante. El asaltante que todos conocemos no tiene nada que ver con el asaltante que plantea el cuento, que es más bobo, hasta tiene temor de asaltar a la víctima, ¿sí? Y después terminan abrazados y llorando juntos por la vida horrible que tienen los dos. Entonces, es un chiste de asaltante. Entonces, ahí está la parodia, está parodiado el personaje que es el asaltante que todos conocemos, ¿sí? En el humor, otro recurso que se usa mucho es la sátira. La sátira implica una crítica, casi esta crítica como un ataque hacia ciertas cuestiones culturales, sociales o políticas que se hace por medio de la literatura, ¿sí? Se trata de poner en ridículo estas conductas, algunas ideas o esquemas de pensamiento con diferentes recursos, como por ejemplo la ironía. También vamos a ver más adelante, cuando veamos fábulas, que un recurso que se usa mucho en la sátira también es la alegoría. Entonces, la sátira es una crítica, por ahí un poquito más directa, al ser humano y al entorno, ¿sí? Obviamente que para criticarlo lo tiene que conocer bien el autor, por eso por lo general se hace una crítica al entorno al cual él pertenece. Tanto la parodia como la sátira necesitan de un lector, de un espectador despierto, activo, porque se tiene que interpretar lo que el autor intenta comunicar, ¿sí? El lector tiene que estar informado, por ejemplo, tiene que conocer estas conductas que se quieren criticar, o tiene que conocer la obra o el personaje que está siendo parodiado, ¿sí? Esto se utiliza mucho, sobre todo, bueno, ahora ya no estamos en campaña, pero en campaña se utilizan mucho estos recursos. Bueno, les voy a leer un fragmento de un cuento que podemos decir, después ustedes van a ver si es más satírico o paródico, ¿sí? Según a ver lo que ustedes piensen. Un cuento de Fontana Rosa que se llama Mamá. Este es un fragmento, así que después si les gusta lo pueden buscar y lo pueden leer. A mi mamá le gustaba mucho el trago. No puedo decir que tomaba una barbaridad, pero a veces, cuando la noche se acercaba a darme un beso, yo podía percibir su aliento pesado por el alcohol. Ella siempre me besaba antes de irse a dormir. Yo era chico, estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 años. Ella se quedaba viendo televisión hasta tarde y antes de ir a acostarse venía y me daba un beso. Nunca dejaba de hacerlo. En la mayoría de los casos yo fingía dormir. O si estaba dormido, habitualmente ella me despertaba sin querer porque se tropezaba contra los muebles en la semipenumbra. Tampoco podría precisar cuándo fue que ella empezó a beber con mayor asiduidad. Cuando nuestro padre vivía con nosotros, mamá casi no tomaba. En el almuerzo solía llenar su vaso con soda y luego coloreaba la soda con un chorrito mínimo de vino. Pero lo cierto es que en esas noches, en ocasiones, yo podía adivinar cuando se asomaba a la puerta de mi cuarto por el aliento. Me llegaba una baranda espesa a vino común. Así y todo, me gustaba mucho que ella viniera a darme un beso. Además, musitaba algo como una plegaria o una bendición, que yo no llegaba a entender, pero que agradecía. Bebía a escondidas, o al menos no lo hacía abiertamente frente a mí. Seguía tomando el vaso de soda coloreada al mediodía y también a la noche, pero no más que eso. No sé si tomaría frente al Cira, la señora que venía una vez por semana a planchar, o en compañía de Zulema, la vecina del segundo piso, pero al menos frente a mí conservaba cierto recato. Poco tiempo después, cuando yo regresaba de la secundaria, había ocasiones en que la encontraba tirada en el gallinero. Tenía un gallinero que compartíamos con Zulema, en uno de los ángulos de la terraza. Varias veces la encontré a mamá tirada entre las gallinas, que la picoteaban. No era lindo de ver,
Las gallinas le ensuciaban encima o ella se ensuciaba con la caca de las gallinas y además se le llenaba el vestido de plumas. Yo no sabía bien qué hacer en esas ocasiones. Al principio me volvía al departamento y me hacía la leche yo solo, para no ponerle en el difícil trance de explicarme su situación. Pero una vez, enojado, la zamarré hasta despertarla. Me dijo que se había dormido sin querer, mientras buscaba huevos para la noche, que el sol estaba muy lindo allí en la terraza, pero olía espantoso, y yo no sé dónde metía las botellas. Me empecé a preocupar realmente cuando se tomó una botella de alcohol abeja, un alcohol para desinfectar lastimaduras. Mamá era increíblemente dulce conmigo. Un día yo me corté un dedo recortando figuritas con la tijera y me salía bastante sangre. La yema del dedo siempre sangraba mucho. Ella vino corriendo con gasa y con la botella de alcohol. Me puso alcohol en el dedo y después, directamente del pico, se tomó un trago. ¡Mamá!, la alerté. Mi padre nos retaba cuando nosotros bebíamos directamente del pico, aunque eran gaseosas. Es que me pones nerviosa, me dijo. Pero después se tomó todo lo que quedaba en el frasco. Sin embargo, no dio señales de que le hubiese caído mal, ni mucho menos. Tenía bastante conducta alcohólica. No así con el perfume. Un día la acompañó a la perfumería, después de ir al cine. A ella le gustaba mucho el cine, en especial las películas de piratas. Vio 3 veces. Todos los hermanos eran valientes. Conozco mucha gente que ha visto 3 veces la misma película, pero ella la vio en un mismo día. Me dijo que quería comprarse un perfume. A la vendedora le pidió alguno que fuera frutado. Yo no creo que mamá tuviese un gusto muy refinado para los vinos, ni para los perfumes. Yo la veía aparecer a mamá oliendo a perfume, y nunca sabía si se lo había puesto o se lo había tomado, o las dos cosas. Pero en realidad el problema de mamá no era el alcohol, era el cigarrillo. Fumar sí lo hacía abiertamente. En eso había sido una adelantada del feminismo, una activista. Ella me contaba que fumaba desde los 11, a instancias de su padre, que tenía un puesto en el Alto Ferrocarril Mitre. El padre la convidó con un cigarro de hoja muy fuerte